Vamos a comenzar a No, dialogar con Nieves García García, que es diplomada en Ciencias Sociales por la Universidad de Alicante. Durante 4 décadas fue profesora de educación primaria en el Colegio Perpetuo Socorro de Aspe. También ha investigado sobre la cultura popular de su pueblo natal y ha recopilado canciones, nanas, juegos de mi entorno próximo, que allá por el año 2011 este trabajo fue reconocido por el Premio Nacional de Investigación Manuel Cremades y publicado por el Instituto Juan Gil Albert de la Diputación de Alicante con el título de Venimos de Bureo. Y en el caso de esta entrevista puntualmente, tiene que ver con el premio, el 11º premio de poesía para niñas y niños que se brindó en el 2018 por la ciudad de Orihuela, publicado luego en el 2019 por Calandraca, y ese poemario se llama A la luna, a las 2 y a las 3. Bienvenida, Nieves García García, un gusto tenerte aquí, poder dialogar y conocerte. una gran alegría estar con vosotros. ¿Cómo surge, cómo fue la génesis de este poemario, A la luna, a las 2 y a las 3? Pues todo comenzó a gestarse a partir de todo el trabajo de investigación sobre tradición oral que había realizado primero en la escuela con mis alumnos, recopilando nanas, retahílas, canciones de juegos, y que después organizábamos de otra manera para crear nuestros propios poemarios y que iban a parar a la biblioteca del aula, para luego todos poder participar de ellos. También, pues, recopilando toda la información que me fueron dando mis mayores, como has comentado, presenté un trabajo sobre tradición oral que fue premiado y que, bueno, pues me dio una gran ilusión verlo plasmado y recogido porque se estaba perdiendo todo lo que era la voz de las generaciones anteriores y fue una manera de recogerlo antes de que esto sucediera. Pues sucedió en un momento también que se me ocurrió reinventar esas canciones de juego y llevarlas pues muy lejos, al país de los sueños, que se encuentra en el cielo estrellado, y que la luna fuera la protagonista de ellas. Y así fue como surgió, al cabo de un tiempo, A la luna, a las 2 y a las 3. Un poemario que tiene 17 composiciones, pero que además está estructurado en adivina, adivinanza, luna de cielo, luna en la tierra y me salgo fuera. Y me imagino con lo que estabas planteando que debe haber sido dificultosa la selección, ¿no? Porque como docente, ¿qué valor le asignas al marco de la literatura infantil esa tradición popular? Y esa tradición popular te tiene que haber marcado para, me imagino que son muchas más que 17 las que finalmente llegaron a este libro, ¿no? Sí, fueron así como unas 40 composiciones las que realicé y de ellas fui seleccionando aquellas que encajaban en la estructura que consideré en un momento dado que me parecía más adecuada para presentar ese trabajo. Eh, y quedó reflejado así. Primero la luna que no está porque se marcha del cielo a jugar con las estrellas, la luna menguante. Más tarde la luna vuelve a aparecer y aparece cuando nosotros somos pequeños con su luz que ilumina nuestra cuna y nos acompaña en nuestros sueños y crece con nosotros. Aparece como luna creciente. Y más tarde la luna crece tanto que se hace luna llena. Nosotros crecemos tanto que nos hacemos adultos. Y dejamos de jugar con la luna y de sentirla cercana. Y al final, pues por eso me despido de ella, aunque no es cierto. De vez en cuando sigo jugando con ella, me voy a su mundo y juego con las estrellas cuando nadie me ve. Con respecto a cómo concibo la poesía infantil, pues en las primeras edades
para mí la poesía infantil es puro disfrute emocional. Nos ayuda a adentrarnos en el texto escrito, desde el ritmo, la entonación, la musicalidad, la sorpresa, la emoción, el juego. Y también hay mucho de descubrimiento y asombro en un mundo que aún está por estrenar. Es, sin lugar a dudas, el primer paso para seguir fomentando a lo largo de todas las etapas escolares el gusto por la poesía. Recuerdo a mis alumnos de primer nivel en las sesiones de poesía que celebrábamos todos los lunes nada más a entrar a clase y que lo que realizábamos era un juego que consistía en representar todo aquello que el poema nos podía identificar, que nos podríamos identificar con el poema. Y para ello teníamos un atril. Y en ese atril colocábamos el poema y ellos lo representaban al resto de sus compañeros para poder corporizar esa poesía, para que manifestar con todo su cuerpo ese poema. Luego, otra actividad que realizábamos era que ese poema se marchaba a casa y ese día era el postre para sus padres y para ellos. Había hablado con las madres y les propuse la idea de que cuando lo llevaran a casa se usara como un dulce de postre. A las madres les pareció muy bien y fue una manera de interrelacionar la poesía tanto con mis alumnos como con las familias. Y ver la cara de asombro que ponían cuando descubrían que ellos también podían crear poesía, fue todo un regalo. Qué divino lo que estás planteando, ¿no? Porque es poner la poesía en el día a día, ¿no? Es decir, internalizarla y además formar parte de las situaciones más cotidianas. Si no vivimos la poesía dentro de nuestro espacio, que para mí era la escuela, si no la vivimos, si no la interiorizamos, se queda en algo externo y la poesía es pura emoción. Entonces tiene que sentirse a nivel de todo el cuerpo, gestualizarse, hacer juegos con ella. Hacíamos juegos de manos, juegos de corros. Le pedíamos prestada alguna canción popular, su melodía, y la incorporábamos a los poemas. Entonces, pues era una manera de vivir juntos la poesía desde la emoción. Primero que nada la emoción y después lo que sería la estructura estrófica, los ritmos, la rima. Con respecto a la estructura estrófica, que es lo que estás comentándome, ellos tienen un bagaje anterior que proviene de todas las nanas, de los juegos de calle, de todo aquello que se les ha ido inculcando desde pequeños y que ya les ha creado esta estructura poética. Y todo eso ayuda que cuando llegan a la escuela podamos empezar a crearles un mundo más estructurado, pero porque ellos ya tienen los elementos necesarios para conseguirlo. Por eso es tan importante desde pequeños que los madres les cuenten nanas, hagan juegos corporales para investirles el cuerpo, para que ellos se sientan investidos por las palabras que las madres les van contando con sus retahílas de luna, dame pan con aceite y sal, un poco de vino y a la cama vas, todo ese tipo de retahílas con las que se trabaja corporalmente al niño y luego se le envía afuera y se encuentran con sus iguales a través de los juegos de corro, de los juegos de saltar, con los juegos de palmas. Todo eso ayuda a esos niños a que cuando se tengan que encontrar con el texto poético, con el texto escrito, ya tengan un camino muy recorrido y que les cueste mucho menos. Por eso la importancia de esa tradición oral en la calle, en las voces de sus padres, de sus abuelos, y luego en las voces de los maestros. Cada página del poemario combina justamente esos dos elementos. Por un lado, más la tradición en una parte del poema, y por otro lado, la voz nueva, ¿no? La voz de este encarar la tradición desde una óptica muy juguetona, además, con
los sonidos, y muy juguetona también con la perspectiva, además, elegida. Eh, al enviar los poemas a la luna, cambian, como bien comentas, de perspectiva. Ya es otra mirada. Ya no es la mirada del niño, aunque sigue estando ahí, es la mirada desde otro lugar. Entonces la luna participa a veces de forma activa y a veces de forma pasiva en los juegos de las estrellas, que son realmente los niños que están interactuando. ¿Quién es la luna? Pues es un poco los juegos que realizamos mis alumnos y yo. Y esa interactuación entre unos y otros, la luna sería un poco más la adulta y los niños serían las estrellas, que son más pequeñitas. En esos juegos, en esos elementos que trata un poco el libro. Es interesante cuando tú planteas esa mirada adulta, ¿no? Porque también este poemario, al estar ilustrado, y me parece que es pertinente en este momento, porque la mirada de esa luna, ¿sí?, personificada, o de esa niña, según como lo queramos interpretar, es una mirada justamente que ha pasado por diferentes etapas, ¿no? La mirada es muy profunda, la que nos dirige a nosotros los lectores. ¿Cómo fue pensado este poemario? ¿Fue pensado para ser ilustrado o te descubriste luego, recibiendo la posibilidad de que se edite en forma ilustrada? Pues en un principio estos poemas tan solo habían sido pensados para que los ilustraran mis alumnos. Entonces yo los llevaba al colegio y ellos los leían, los comentaban y luego les daban una imagen. Cuando se me ocurrió enviarlos lejos de mi entorno, eh, para que otros conocieran, pues tuve la gran suerte de que me concedieran el premio Ciudad de Orihuela en el 2019 y que los publicara una editorial tan fantástica como Calandraca, que cuida muchísimo, mima Total. muchísimo sus ediciones. Entonces, yo no tenía muy claro cómo esas voces, esos ecos y esos sonidos y esa infancia iban a ser presentadas en una ilustración, porque habían muchos elementos por ahí en medio como para saber hacia dónde dirigir la mirada, como tú comentas. Y bueno, yo no lo sabía, pero Noemí Villamuza sí. Entonces, ella fue la que con su gran hacer consiguió que alrededor del poemario se reflejara esas risas, esos sueños, esa alegría, ese asombro de los niños a la hora de divertirse y de jugar con las palabras. Ella fue la que le puso esa imagen a lo largo de las páginas de este libro y además con una simbología preciosa de luces, de azules, bueno, que ha sido, para mí ha sido una gran sorpresa también encontrarla. De marcas de amarillo en lugares puntuales, sumamente equilibrados en el marco de esa gama de azules que le pone a todo el poemario, ¿no? Así es, así es un mensaje que te lleva a lo largo de las páginas a encontrarte también con la continuidad del poemario, que aunque esté separado en distintos elementos, esa luz que aparece y esos tonos nos llevan a seguir soñando con esa imagen nocturna de luces delicadas, que son como pequeños puntos de luz que nos llaman la atención en la noche. Que Algo así además, que creo yo quisiera ya plantear. que le da un tono meditativo, ¿no? Acompaña también un tono meditativo que Y está melancólico también, sí, cierta que melancolía, subyace. Sí. otro tiempo, un tiempo anterior quizá.
elementos de un tiempo que refleja otra época, que es la época de los juegos, que tristemente ahora mismo, por el problema de que las imágenes se llevan a las palabras, en el momento actual nos quedamos poco con la voz y mucho con la imagen. Entonces, creo que Noemí ha hecho ese complemento también de un momento anterior donde la palabra era fundamental. Y además, como tú decías al comienzo, tú cuando empezaste a investigar las nanas, la tradición popular, no querías que se perdiera. Eso está presente también en este poemario tuyo, y también está presente ese aquietar, ese darse un tiempo para uno mismo, que a veces con la inmediatez y con todo lo que tiene que ser rápido, en definitiva, en la vida, y que está muy, muy motivado el niño o la niña para lo inmediato, para la imagen, para que cuando no termina de procesar una y ya viene otra, bueno, para darse el lugar para generar esas imágenes interiores, que es lo que brinda la poesía, ¿no? Sí, una especie de interiorización del mundo externo, de todo lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor. Y necesitamos ese tiempo, porque si creamos esa ansiedad que surge de la sociedad actual, en que todos son estímulos y estímulos que nos llegan y que necesitamos alimentarnos de estímulos y no somos capaces de serenarnos y buscar la tranquilidad y pensar, un poco pensar, ser críticos. El niño ha de ser crítico y para ser crítico tiene que tener sus tiempos. Si no, simplemente va dando saltos, brincos de un lado a otro sin saber hacia dónde va. Y es lo que nos está sucediendo un poco. Que no sabemos hacia dónde vamos y entonces nos llevan. Ese es el mayor problema. Que como no sabemos quién nos dirige ni a dónde nos dirigimos, otros son muy inteligentes y nos van llevando hacia donde quieren. Hemos de aprender a ser críticos y a tener alumnos que sepan valorar, que sepan discernir, que sepan elegir. Es difícil, pero hay que intentarlo. Y la poesía es justamente ese camino. Es Sí, el camino sí. por excelencia, ¿no? Lo es la literatura en general, pero lo es la poesía en particular. Para mí sí, para mí sí. Me gusta toda la tradición oral, me encantan los cuentos, porque los cuentos nos traen toda la sabiduría, desde el neolítico hasta, hasta, hasta hace un poco, porque ahora últimamente los cuentos, bueno, desde hace unos años los cuentos ya no son lo que eran, y parece que hasta incluso necesitamos cambiarlos porque ya no son ni éticamente correctos, les parece a algunos por distintos motivos o hay que hacer, trabajar valores de no sé qué. Me gustan mucho los cuentos porque nos trasladan todo aquello que la humanidad ha aprendido a lo largo de tantos siglos. Pero la realidad es también que siempre, en un principio, tanto los cuentos como como aquello que se quería transmitir, era en verso, porque el verso era una manera de que uno se quedara con esas palabras. Y cuando hacemos cualquier cosa que queremos no olvidarnos, le ponemos una música para intentar luego recordarlo mejor. Entonces, el verso, la poesía, es lo primero, ha sido lo primero, porque nos ha ayudado incluso a recordar aquellas cosas que no debían de perderse ni olvidarse a través del romance, por ejemplo. Y es en definitiva lo que nos permite mantener esa resonancia, que nos vuelve hacia lo íntimo, que nos vuelve hacia lo más cercano, que nos permite pasear por nuestro mundo interno y reconocernos, en definitiva, y mucho más cuando ese poemario además está acompañado de las ilustraciones que también contribuyen a esa misma poesía
pero con otro código. Entonces, la infancia pasa a recibir un poemario a dos voces, si se quiere, desde el punto de vista de diseño, y esas dos voces dan lugar también para la voz de cada uno de los lectores cuando se enfrentan a la lectura de imagen lingüística y de imagen icónica. La poesía nos ayuda a construirnos, eso está claro, o al menos para mí. Cuando yo leo poesía, recojo, pero cuando escribo me ordeno. Entonces, a mí el escribir poesía ha sido una manera de conocerme, de trasladar todas mis emociones, todos mis sentimientos en un papel, de leerme y de escucharme con otra voz, con la voz de mi interior. Cuando los niños leen estos poemas, normalmente lo primero que hacen es jugar con ellos y actuar de una manera corporal, que es de lo que he hablado antes. Y esas emociones quedan ahí y quedan guardadas. Y cuando sea el momento, aflorarán y crearán un ser sensible, una sensibilidad especial, y encontrarán pues unas formas de ver la realidad distinta a través de otra mirada, que será la mirada poética. Y que además, uniendo esto que acabas de decir con lo que mencionaste antes, estás ayudando a contribuir a la formación de un ser empático, de un ser tolerante, de un ser diverso, de un ser abierto a los otros, sin tener la necesidad de tener que trabajar explícitamente valores, sin tener que trabajar en forma explícita determinados temas de agenda, ¿no?, cultural actual. Es decir, Sí, no hay es esa que ese es un necesidad. problema. No hay ninguna necesidad de hacer recetas para la escuela. Ese Exacto. es un trabajo didáctico, no es un trabajo literario. Entonces, me da mucha pena. Me da mucha pena y cuando observo que alguien presenta un trabajo que ha realizado, que puede ser fantástico y magnífico, y dice, esto es para el auto no sé qué, o esto es para la diversidad, esto es para la violencia de género. Y entonces parece que los maestros cogemos ese librito, se lo leemos a nuestros alumnos y ya hemos solucionado un problema que teníamos. Ya hemos trabajado un valor, o ya hemos trabajado una emoción, o ya... Pero bueno, ¿qué locura es esta? La literatura, los libros, en los libros aparece multitud de elementos que no somos capaces de decir están ahí, que se valorarán porque, o están ahí porque somos quienes somos y venimos de donde venimos y transmitimos lo que transmitimos. Pero lo que no podemos hacer es poner en un libro algo como si fueran unos ingredientes para cocer una receta y luego entregarla en la escuela. Eso para mí no tiene ningún sentido. La literatura es otra cosa y hay que tener mucho respeto y mucho cuidado con lo que le damos a los niños. Y yo no digo que eso sea, bueno, yo creo que ese no es el camino. No digo que sea malo, pero para mí no es el camino. El camino es que los niños y niñas disfruten con aquello que se les entrega y que sea como un regalo, no como una orden, ni como un texto didáctico, del que luego tienen que comentar o que decir o que exponer o que buscar la palabra que estaba no sé dónde por ver si se lo han leído o no se lo han leído. No sé, la literatura es disfrutar, sentir, emocionarse, asombrarse, descubrir, pero no es un texto didáctico. Y por eso, además, tú en este poemario, en el título, juegas
con una fórmula que no deja de ser una fórmula mágica a través de lo lingüístico, para adentrarnos en un mundo, y en ese mundo de magia, de maravilla y de asombro, jugar y jugar a encontrarnos también. Jugar con el otro, jugar con el lenguaje y jugar también con nosotros mismos. Porque ese a la luna, a las 2 y a las 3, juegas precisamente con la fórmula mágica que te da la tradición. Y es la apertura al juego, pero también es la apertura a encontrarnos en el juego, ¿no? Es una manera de atrevernos. Cuando decimos a la luna, a las 2, a la 1, a las 2 y a las 3, es porque por fin nos hemos atrevido sobre todo a hacer algo juntos. Cuando queremos dar un brinco, un salto, tirarnos al agua, expresamos eso para decir, nos sentimos seguros porque estamos juntos, pero al mismo tiempo nos vamos a atrever a hacerlo. Y entonces saltamos al vacío y nos sentimos bien porque nos sentimos seguros con los otros. Es todo un poco eso. Es una manera de encontrarnos en otro lugar, en el juego. Y además es encontrarnos en el juego y mediatizados por esas palabras, mediatizados en este caso también por la luna y por nuestro vínculo con ella, que tiene que ver con la luna y que tiene que ver con los momentos del día, ¿no? Y ese momento del día para estar con nosotros y para también adentrarnos en el propio lenguaje y en la propia sonoridad. El momento de la luna es un momento íntimo, mientras que el sol es un momento de apertura, de salida al exterior. El momento de la luna es un momento de recogimiento. Entonces, todo lo que se le dice a la luna se le dice de otra manera. Se le dice desde la complicidad, desde algo que es como un poco secreto entre la luna y tú. Y yo no sé la de veces que le he hablado a la luna. Le he contado. Y le he contado los poemas y he jugado con ella y le he sonreído y sigo. Y sigo saludándola cuando salgo de casa. Hola luna, te has llegado. Y bueno, y no dejo de escribir poemas a la luna, porque terminó a la luna a las 2 y a las 3, pero mi relación con la luna, con mi consejera, por así decirlo, a la que le pregunto, a la que me responde de alguna forma con otra voz, sigue ahí presente. Y bueno, y las alegrías que me ha dado la luna, eso no me lo podía imaginar. Esperemos que este poemario de Nieves García García, a la luna, a las 2 y a las 3, también llene de magia, de respuestas, de interrogantes y de juegos a todos los niños, niñas y adultos que se acerquen a ese poemario, porque en definitiva tiene que ver también con ellos, porque nos toca a todos, no solo a la infancia, sino a todos los adultos que también tenemos que reconciliarnos en muchos casos con nuestra propia infancia. Muchísimas gracias, Nieves García García, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido todo un placer y hasta pronto. Llegará un momento que haya una segunda vez, claro que sí. Claro que sí, llegará.